Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como habrán visto por el título y seguramente por todos los titulares de los últimos días, vamos a desentrañar una sorpresa que ha dejado a medio mundo del espectáculo turco y a muchos de nosotros completamente boquiabiertos. Hablamos de nada más y nada menos que de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Dos de los nombres que más resuenan en el mundo de las telenovelas turcas, dos de los actores que han conquistado corazones en todo el planeta y de repente, un acontecimiento que nos ha pillado a todos desprevenidos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en todo lo que ha sucedido, los detalles, los rumores, y lo que esto podría significar para el futuro. Y antes de que nos lancemos de lleno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Aquí siempre traemos la información más jugosa y las primicias que ustedes aman. No se lo pierdan. Ahora, vayamos al grano. La noticia que ha explotado como pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación es la repentina y aparentemente inesperada reconciliación, o al menos, reaproximación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Para muchos, esta es una noticia que jamás imaginaron volver a escuchar, al menos no de esta manera. Recordemos que estos dos talentosos actores compartieron pantalla en la exitosísima serie Erkencikus, donde interpretaron a Candibit y Sanem Aydin, respectivamente. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que las especulaciones sobre una relación en la vida real no tardaron en surgir. Y de hecho, durante un tiempo estas especulaciones se confirmaron. Hubo una época en la que Can y Demet fueron una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo turco. Sus apariciones juntos, sus fotografías, sus gestos de cariño, todo alimentaba esa imagen de cuento de hadas moderno, un romance que parecía sacado de las páginas de una revista o de un guión cinematográfico. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, las cosas no siempre duran para siempre. La relación, que parecía tan sólida y predestinada a un felices para siempre, llegó a su fin. Los detalles exactos de su separación nunca fueron completamente aclarados, como suele ocurrir en estos casos, dejando espacio para todo tipo de rumores y conjeturas que alimentaron las conversaciones de fans y medios por igual. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, de choques de personalidades o visiones de futuro. Otros apuntaban a las presiones inherentes a la fama, a la falta de privacidad y al escrutinio constante que ejerce la opinión pública sobre sus vidas. Y algunos, de forma más sencilla y quizás dolorosa, simplemente decían que el amor, a veces, se apaga, que la llama se extingue por razones que escapan a la lógica. Lo cierto es que tras su ruptura ambos actores siguieron caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras, buscando nuevos horizontes profesionales. Can Yaman, por su parte, ha continuado cosechando éxitos, protagonizando otras series que lo han catapultado a la fama internacional, e incluso explorando oportunidades en Italia, donde es adorado por una legión de fans que lo ven como un ídolo. Demet Özdemir, igualmente, ha mantenido una carrera ascendente, consolidándose como una de las actrices más importantes y queridas de Turquía, participando en proyectos que han sido muy bien recibidos tanto por la crítica como por el público, demostrando su versatilidad y talento. Entonces, ¿dónde entra la sorpresa total que nos ha sacudido a todos? Pues bien, en las últimas semanas han comenzado a circular imágenes y comentarios que sugieren, con una fuerza cada vez mayor, que Can y Demet podrían estar dándose una segunda oportunidad, o al menos acercándose de una manera muy significativa. Un acercamiento que va más allá de una simple amistad o un saludo cordial entre colegas. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, en eventos privados, en encuentros que, aunque no sean oficiales, no han pasado desapercibidos, e incluso hay rumores cada vez más insistentes de que podrían estar compartiendo tiempo de una manera más íntima, de una manera que sugiere un posible renacimiento de su antigua conexión. Las redes sociales, como era de esperar, se encendieron inmediatamente, convirtiéndose en un hervidero de especulaciones y teorías. Los fans de Erkencikus, aquellos incondicionales que nunca superaron la pareja de Can y Sanem, y que añoraban verlos juntos de nuevo, están eufóricos. Han revivido el sueño de verlos juntos de nuevo, tanto en la ficción como en la vida real, alimentando esa fantasía que tanto los cautivó. Por otro lado, quienes siguen sus carreras de forma individual también se muestran sorprendidos, y quizás, un poco cautelosos, ante esta repentina reaproximación, deseando lo mejor para ellos pero quizás con la duda de si esta vez las cosas saldrán bien.
Uno de los momentos que más ha alimentado los rumores y ha servido como combustible para la especulación fue su reciente aparición en un evento en Turquía, donde fueron fotografiados juntos. No era una aparición oficial como pareja, ni mucho menos, pero el simple hecho de compartir el mismo espacio, de ser captados por las cámaras en una misma instantánea y de que hubiera una interacción, por mínima que fuera, fue suficiente para que los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, se abalanzaran sobre la noticia, desatando una ola de titulares y reportajes. Las miradas, los gestos, la aparente cercanía que se percibía en las fotos, todo ha sido analizado al detalle por los fans más acérrimos y los observadores más perspicaces. Se habla de una complicidad que parece haber resurgido, de esa chispa eléctrica que los conectó en el pasado y que, al parecer, nunca se extinguió del todo, sino que permaneció latente, esperando el momento oportuno para volver a brillar. Además de las fotografías que han dado la vuelta al mundo, han surgido otros indicios que sugieren una posible reconexión. Se comenta en círculos cercanos al mundo del espectáculo, en esos corrillos donde fluyen los secretos y las informaciones privilegiadas, que ambos actores han estado manteniendo contacto de manera más frecuente de lo habitual. No se trata solo de un saludo cordial entre colegas que se cruzan en un evento, sino de algo más profundo, de un interés mutuo que podría estar floreciendo nuevamente, de conversaciones que van más allá de lo profesional. Es importante mencionar, y esto es crucial, que hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado explícitamente una reconciliación. Sin embargo, su silencio, combinado con estas apariciones y los rumores que se propagan como la pólvora, es en sí mismo una forma de comunicación, una manera de alimentar la expectación y de dejar que sea la imaginación del público la que llene los vacíos. En el mundo del espectáculo, a veces, lo que no se dice es tan importante o incluso más, que lo que se dice, y el silencio en este caso es ensordecedor y muy elocuente. ¿Qué podría significar esta reaproximación? Las posibilidades son infinitas y las implicaciones vastas. Para los miles y miles de fans de la serie Erkencicus, la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en futuros proyectos que los reúnan en pantalla, es un sueño hecho realidad, la materialización de un deseo largamente anhelado. Imaginen el impacto mediático, la repercusión que tendría una posible colaboración entre ellos en una nueva producción. Sería un bombazo, un acontecimiento que paralizaría la industria del entretenimiento sin duda alguna. Sus nombres juntos venden, y si además existe este condimento adicional de una relación que resurge, de una historia de amor con un segundo capítulo, el interés del público sería masivo, incontenible. Por otro lado, es natural y necesario preguntarse si esta vez las cosas serían diferentes. Si ambos están considerando darse una segunda oportunidad, es probable que hayan reflexionado sobre los motivos que llevaron a su anterior separación. ¿Han aprendido de sus errores pasados? ¿Han madurado como personas y como profesionales, desarrollando una mayor comprensión mutua y una mejor gestión de las complejidades de sus vidas? Las relaciones en el mundo del entretenimiento son particularmente difíciles de mantener debido a las constantes exposiciones públicas, los viajes frecuentes, las largas horas de trabajo que los mantienen separados y la presión mediática que nunca descansa. Si Can y Demet están considerando intentarlo de nuevo, seguramente lo están haciendo con una mayor conciencia de los desafíos que esto implica, con una perspectiva más realista y quizás con herramientas emocionales y de comunicación más sólidas. También debemos considerar la perspectiva de sus carreras individuales, que se encuentran en un momento de esplendor. Ambos están en la cima de su popularidad, cosechando éxitos y consolidando sus carreras. ¿Podría una relación pública, o incluso una reconciliación, afectar su imagen o sus oportunidades profesionales? En general, para actores de su calibre y reconocimiento, una relación estable y positiva puede incluso potenciar su atractivo y su popularidad. Los fans tienden a apoyarlos en sus decisiones personales siempre y cuando perciban autenticidad, honestidad y un genuino interés mutuo. Una relación feliz podría convertirse en un factor más que sume a su imagen pública, proyectando una imagen de estabilidad y éxito en todos los ámbitos de su vida. Los rumores también han tocado la puerta de sus actuales situaciones sentimentales. Se sabe, o al menos se rumorea, que ambos han tenido otras relaciones significativas desde su separación, involucrándose con otras personas en sus vidas personales. Si están volviendo a estar juntos, esto implicaría, necesariamente, que esas otras relaciones han llegado a su fin o que se encuentran en un punto de quiebre, algo que por supuesto, tampoco ha sido confirmado y que añade otra capa de misterio a esta compleja situación.
La delicadeza de estas transiciones personales siempre genera especulaciones y debates. La sorpresa total reside precisamente en la naturaleza repentina de esta reaproximación y en la aparente discreción con la que se está manejando esta situación. No ha habido grandes anuncios públicos, ni declaraciones contundentes que confirmen o desmientan nada de manera categórica. Simplemente una serie de indicios, fotografías y comentarios que han encendido la mecha de la especulación, dejando a todos los fans y observadores con la boca abierta y la imaginación trabajando a toda máquina. Y es precisamente esa ambigüedad, esa falta de confirmación oficial, lo que mantiene a todos al borde de sus asientos, esperando ansiosamente la próxima noticia, la próxima foto comprometedora, la próxima pista que pueda arrojar luz sobre este enigmático romance. Es fascinante observar cómo las redes sociales juegan un papel tan crucial y omnipresente en la difusión de estas noticias. Los fans se convierten en detectives amateurs, analizando cada detalle, compartiendo teorías conspirativas y creando un ambiente de expectación colectiva que amplifica la noticia a niveles estratosféricos. Los hashtags relacionados con ellos, con Erkenci-Kuş y con la posibilidad de su reconciliación, se han vuelto tendencia una y otra vez, demostrando el enorme interés y la devoción de su fandom. Desde nuestro punto de vista, como observadores y comunicadores de las noticias del espectáculo, lo más emocionante de todo esto es la incertidumbre, el no saber qué pasará a continuación. ¿Será esta una reconciliación real y duradera, un nuevo comienzo para una historia de amor que tuvo un intermedio? ¿O será simplemente un reencuentro amistoso que ha sido magnificado por la prensa y los fans, un espejismo alimentado por el deseo de verlos juntos? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra y será el juez supremo de esta historia. Lo que sí es seguro es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, tanto en pantalla como fuera de ella, ha dejado una marca imborrable en el corazón de muchos seguidores alrededor del mundo. La magia de Erkenci-Kuş trascendió la televisión y se convirtió en un fenómeno cultural, una serie que marcó un antes y un después para muchos. Y es precisamente esa nostalgia, esa conexión emocional profunda que generó la serie, lo que hace que una noticia como esta genere tanto revuelo y tanto interés. Podríamos imaginar escenarios fascinantes. Por ejemplo, si ellos decidieran hacer una nueva serie juntos, la demanda por verla sería estratosférica, superando todas las expectativas. O quizás, si confirmaran oficialmente su relación, sería uno de los enlaces más esperados y comentados del año, eclipsando a otras noticias del mundo del entretenimiento. Pero por ahora debemos contentarnos con los fragmentos de información que van saliendo a la luz, con las fotografías que parecen confirmar su cercanía, y con la esperanza de que si están intentando esto de nuevo, sea para su felicidad mutua y para el deleite de sus seguidores. En definitiva, la sorpresa total Can Yaman y Demet Özdemir se refiere a esta inesperada reaproximación que ha desatado un torbellino de especulaciones y emociones. Los detalles son escasos, la información oficial brilla por su ausencia, pero los indicios son suficientes para mantener viva la llama de la esperanza para muchos fans y para generar un intenso debate en el mundo del espectáculo. Han pasado de ser una expareja a ser el centro de atención por una posible segunda oportunidad, y eso, sin duda, es una noticia que nadie vio venir, una vuelta de tuerca inesperada en sus vidas. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí nuestro análisis detallado de esta noticia que ha revolucionado el panorama del entretenimiento turco y que ha capturado la atención de miles de personas. Ha sido un viaje lleno de sorpresas, de misterio y de apasionadas especulaciones, y como siempre, aquí estaremos para traerles las novedades tan pronto como surjan, sin descanso. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo incondicional, sus comentarios y su interacción son lo que nos motiva a seguir investigando, a seguir buscando la verdad y a compartir estas historias que tanto nos apasionan y que tanto les gustan a ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie? ¿Qué teorías tienen ustedes sobre esta reaproximación? Dejen sus comentarios abajo, los leo siempre con mucho interés y los aprecio un montón. Y si han disfrutado de este vídeo y de la información que les hemos traído, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, todos aquellos que son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, para que todos se enteren de esta sorpresa y podamos seguir comentándola juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir las notificaciones y ser los primeros en enterarse de todo.
Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y mucha más pasión por el mundo del espectáculo. Hasta pronto.